Dios los bendice, amados hermanos. Toca el tiempo y la oportunidad para que meditemos en este día en la palabra de Dios. Hace apenas unos días, hermanos, tuvo lugar en México la celebración de lo que se conoce como el Día de los Muertos. Como ustedes saben, esta es una tradición tan antigua que data desde antes de la época prehispánica y obviamente tiene sus orígenes desde mucho antes de la conquista de nuestro país. Es tan famosa, hermanos, y célebre esta tradición que la UNESCO declaró en el 2008 esta festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Qué le parece? Y hasta Disney, Pixar, se inspiró en esta tradición para hacer una película con esta temática hace algunos años. En esta celebración, como le llaman algunos, se hacen altares a los difuntos, se tienen festejos, se come pan de muerto, algunos dicen que está muy rico, ¿verdad? Rellenos de chocolate, cajeta y una serie de cosas. Y se le lleva comida a las personas que han fallecido. ¿Con qué intención? Pues dicen los que creen en esto que los muertos regresan para poder degustar y comer de los platillos que eran sus favoritos cuando tenían vida. ¿Qué le parece? Se lleva todo tipo de música a los panteones, se hace fiesta, en fin, se hace mucho ruido y muchas cosas por esta celebración a los muertos. Asimismo, y lamentablemente, hermanos, tengo que decirlo, en nuestro país ha ganado muchos adeptos y tomado mucha fuerza el culto a un ídolo. Escúchelo bien, seguramente lo ha escuchado. Este ídolo es conocido como la Santa Muerte. Es una figura popular mexicana que obviamente personifica a la muerte y que es objeto de su devoción. La Iglesia popular en México, la católica y obviamente la comunidad evangélica, los cristianos, hermanos, rechazamos terminantemente la devoción, el culto a esta figura denominada incorrectamente como Santa Muerte. Sin embargo, hermanos, la Iglesia evangélica la consideramos como algo diabólico, pero sin embargo, hermanos, sus seguidores no ven a esta figura como algo bueno o malo, sino que aseguran que cumple tan solamente con una función. Es lo que dicen, una función equitativa y que no hace distinciones entre un ser y el otro. El tema de la muerte, hermanos, es sumamente trascendente en las Escrituras. La palabra, hermanos, muerte o similares aparece más de 300 veces en la Biblia. Esta palabra, la muerte, hermanos, es fundamental en la doctrina cristiana y por lo tanto es un tema angular en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Con esto, hermanos, nos queda claro su relevancia. Más de 300 veces va a encontrar usted esta palabra en las Escrituras. Dice Jack Catrell que la muerte humana literal puede ser definida solamente en términos negativos con relación a la vida. Sin embargo, es interesante cómo muchas personas le celebran y cómo tantos otros le rinden culto a la muerte. Cuando la Biblia habla de este evento, hermanos, de esta situación, como algo que en su origen es meramente negativo. Incluso la Biblia, hermanos, ha descrito a la muerte como un enemigo. Benjamin Franklin, hermanos, seguramente ustedes saben quién es, lo han escuchado, dijo que en este mundo solamente hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos. Yo digo que si Franklin hubiera sido mexicano, habría dicho que lo único que hay seguro es la muerte, porque el tema de los impuestos
le podríamos haber encontrado una solución. En una ocasión, hermanos, el presidente John F. Kennedy llegó a una ciudad conocida como Fort Worth, un viernes 22 de noviembre de 1963. Unas personas, hermanos, cuenta la historia, le regalaron un sombrero tejano y le pidieron que se lo pusiera. Él solamente sonrió y prometió hacerlo después, pero ¿sabe qué? Jamás lo haría, porque ese día fue asesinado. Un martes 25 de octubre le dije a mi papá en la noche, lo veo mañana, Dios mediante. Y le di una palmada en su hombro, recuerdo, y me dijo, sí, mi hijo, así me decía, si Dios quiere mañana nos vemos. Y la historia es que eso no sucedió. Hace unos días nos acaban de informar, hermanos, de un niño por el que estuvimos orando, porque tenía cáncer. Tuvo cáncer los últimos días de su vida, una enfermedad muy fea. A la edad de 7 años yo lo veía en los videos que me mandaban y pensaba mucho en mi hijo. Y hermanos, por trágico que suene el asunto, la muerte alcanzó a este pequeño a temprana edad. En el mundo, hermanos, mueren al año más de 60 millones de personas. 160,000 en un día, si hacemos cuentas, o 2 personas por segundo. Esto implica que desde que comencé a hablar acerca de este tema, han muerto en el mundo ya alrededor de 500 personas. Es una realidad que no podemos evadir. Han muerto este año en el mundo más de 1.2 millones de personas por COVID-19. Pero ese 1.2 millones, hermanos, es solamente el 2% del total de muertes que habrá en este año. Es así real la fragilidad del hombre. La muerte llega intempestivamente. La pregunta aquí es, ¿qué le espera a usted más allá de la muerte? Hoy esta pregunta cobra mayor sentido ante la situación en la que nos hallamos inmersos, hermanos. Amigos, hoy iniciamos por esta razón con una nueva serie de predicaciones a la que denominamos Más allá de la muerte. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, vamos a ti en oración, Padre. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este día con tu palabra, Padre. Tú sabes, Señor, que tu siervo se ha preparado, ha estudiado, ha meditado, Señor, acerca del tema. Me has bendecido, Padre, ya con esta palabra. Ahora te ruego, Señor, que bendigas a aquellos que la habrán de escuchar, Padre. Nos encomendamos a ti, como siempre, en el nombre de Cristo Jesús, para quien es la gloria y la honra. Amén. Así es, hermanos. ¿Qué le espera a usted más allá de la muerte? Para comenzar, debemos entender lo que significa la palabra muerte. Nuestro hermano Alfredo dio una idea muy clara este miércoles pasado y nos dijo que esta palabra se usa de diferentes maneras, pero que básicamente, hermanos, significa separación. Es así. Para el escritor cristiano Jack Cottrell, la esencia de la muerte, hermanos, implica que lo normal o el estado normal es la vida. Es decir, que el estado original de cualquier cosa muerta es su estado previo de vida. Los científicos y algunos pensadores cristianos, escritores cristianos, aunque parezca increíble, creen que el hombre fue creado por Dios desde un inicio con la intención de morir. Defienden esta idea, hermanos, pero la palabra de Dios nos dice que Dios hizo al hombre y lo creó como un ser viviente. Eso dice la palabra en Génesis. Dice, creamos al hombre y sea un ser viviente. Eso es claro, hermanos, para nosotros cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios. No fue el hombre creado para morir. Lo normal, como dice el escritor Jack Cottrell, es
la vida. Para que exista muerte antes tuvo que haber existido vida, y eso es lo normal, es el plan original que Dios tuvo desde un inicio, hermanos. La vida es la norma, es el plan perfecto de Dios. Eso es lo que dice la palabra, que cuando entró, hermanos, ustedes lo saben, el pecado, entonces también entró la muerte. En un inicio el asunto no era así, y el hombre, la criatura que llegó con un plan de ser viviente, un ser viviente en esta tierra fue creado así, entonces ahora se convirtió en la criatura que muere. Quiero mencionarles rápidamente algunos aspectos de la muerte, cómo es usada y aplicada en la palabra de Dios para que nos ubiquemos. La primera de las cosas que le quiero mencionar es que el hombre que desobedece a Dios muere. Eso es una realidad. La palabra de Dios nos dice en Génesis 2 que Dios le dijo al hombre: puedes comer de todo el árbol del huerto, pero de este no vas a comer, porque el día que de él comieras, ¿qué va a pasar? Ciertamente vas a morir. Eso fue lo que Dios le dio como sentencia al hombre si le desobedecía. ¿Y qué pasó, hermanos? Ya sabemos lo que pasó, que el hombre le desobedeció. Por esa razón, y a partir de ahí, como dice la palabra de Dios, hermanos, Dios echó fuera al hombre. Y ahí está la idea que les decía acerca de la muerte, la palabra separación. El hombre fue separado de Dios, hermanos, a partir de ese momento, porque Dios no convive, no congenia, hermanos, con la desobediencia, con el pecado del hombre. Dice Romanos que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es claro para nosotros, hermano. El hombre fue creado como un ser viviente, pero por cuanto un hombre desobedeció y por el pecado trajo la muerte, esto fue pasado a todos los hombres por una simple y sencilla razón: porque todos pecamos. La maldición de la muerte, hermanos, que fue dada al hombre en el Edén, cobró tres formas. Una tiene que ver con la muerte espiritual, otra tiene que ver con la muerte física y otra tiene que ver con la muerte eterna. Acuérdense que estamos mencionando algunos aspectos de lo que tiene que ver con la muerte. La separación. Vamos a hablar acerca de la primera forma, que es la muerte espiritual. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que si alguien vive en los placeres de este mundo, entonces, y por lo tanto, está muerto. Eso es claro según la palabra de Dios, porque confiamos que tenemos la palabra más segura. Dice la palabra de Dios que Él nos dio vida, Efesios 2:1, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Pablo, Él les dio vida a ustedes. Sí, obviamente estamos incluidos todos nosotros, pero dice, estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, aquí, ¿de qué muerte está hablando? Si nos dio vida, habla de la muerte espiritual, de la condición en la que se encuentra el hombre a causa de su pecado. Se encuentra muerto, es cierto, camina, habla, pero espiritualmente dice la palabra de Dios, hermanos, que los que estábamos en esa condición estábamos muertos. Y al estar en esa situación implica que estamos separados de Dios a causa de nuestro pecado, porque como ya decíamos, Él es santo y no convive con nuestros pecados. Dice 1 Timoteo 5:6 que la persona que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El contexto del pasaje habla de las viudas y menciona que las viudas que se entregan a los placeres viviendo están muertas, pero, bueno, esto tiene aplicación para todos nosotros, hombres y mujeres, aún y tristemente de los que profesamos ser cristianos. Podemos llegar a la condición de estar muertos aún cuando hayamos dicho, o la gente nos conciba como cristianos. Piensen esto: al hijo pródigo se le daba a conocer como muerto.
¿Qué dijo el padre cuando regresó? Mi hijo era muerto, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasó? Ha revivido. Se había perdido, pero ahora es hallado. La realidad, hermanos, que todos podemos llegar a pasar por este punto, aún estando con vida en esta tierra de la muerte espiritual. El segundo sentido, la segunda forma de la muerte a causa de la desobediencia es la muerte física, que fue en efecto la sentencia que fue dada a Adán en ese momento, y él lo entendió así, en ese punto, y hasta ahí llegó su entendimiento quizás. Pero por la palabra de Dios sabemos que tiene otras aplicaciones que estamos mencionando, la muerte espiritual y la muerte eterna. Hermanos, en el sentido más común de la palabra, la muerte física es la separación del espíritu, del alma, del cuerpo físico. Nos decía el hermano Alfredo, ¿verdad? Cuando una persona muere, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el espíritu va al lugar a donde le corresponda. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí es claro, el cuerpo sin espíritu está muerto. Y aquí, hermanos, también encontramos la palabra separación. Cuando una persona muere, desde ese momento, hermanos, el espíritu que le había sido dado, el alma, desde el momento en que nació, es quitado de él. Hay una separación a causa de la muerte física. Es una realidad. La tercera forma de muerte, que es la muerte eterna, hermanos, tiene que ver con que los hombres estén perdidos y mueren, ¿sí?, en esta vida físicamente. Los hombres están perdidos y en el juicio final, hermanos, obvio, ojo aquí con esto, en el juicio final van a volver a morir. Esto se le conoce como segunda muerte o como muerte eterna. Este es el tercer aspecto de la maldición de la muerte, hermanos. Y tiene que ver, como decía, con el juicio final. Esta llamada muerte eterna, hermanos, adopta la forma de un castigo por siempre, por los siglos de los siglos, en un lago de fuego y azufre, lo que todos conocemos como el infierno. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, la muerte física, y después de esto el juicio. Pero ¿qué pasa después de ese juicio, hermanos? Dice Apocalipsis 20 que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Es una realidad, hermanos. El contexto de todo este pasaje de Apocalipsis 20, hermanos, habla acerca de que fue abierto el libro de la vida, que el mar y que el Hades regresaron los cuerpos que había en ellos, que habían muerto y que habían quedado ahí, y que ahora habían pasado a un juicio. Y después de este juicio, hermanos, que va a ser en el futuro, esto es lo que va a pasar. El que no se haya inscrito en el libro de la vida, el que haya muerto sin Cristo, después de morir físicamente va a morir una segunda vez. Este pues es el tercer sentido negativo de la muerte espiritual, separado de Dios en nuestros delitos y pecados. La muerte física, el cuerpo se separa del espíritu y del alma. Y la muerte eterna, cuando el hombre es lanzado al lago de fuego y vive, ojo, separado por toda la eternidad de Dios. No puede convivir con Dios, está separado de Él. Hay separación cuando hay muerte. Ahora, quiero hablarle de un sentido que es positivo en lo que se refiere a la muerte. Y esto es muy interesante. Para ser cristiano, hermano, dice la palabra de Dios que hay que morir. Para ser cristiano, escúchalo bien, hay que morir. Romanos 6:2 dice claramente que nosotros los cristianos hemos muerto al pecado. Y el 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y la palabra, obviamente, crucificado tiene relación con la muerte de Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado, lo crucificamos, morimos
a nuestros pecados. El cristiano, por ende, que muere a sus pecados, se separa de ellos. Nuevamente ahí está la palabra muerte y separación juntas. Se separa de sus prácticas mundanas. El arrepentimiento, hermanos, que es cambiar de corazón y tomar la decisión de obedecer a Dios, es, escúchelo, morir al pecado. No puede usted decir que ha muerto a sus pecados cuando sigue conviviendo con ellos. Tiene que estar separado totalmente de sus prácticas antiguas. Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y menciona cuál es lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora bien, después de que hemos hablado acerca de estos aspectos de la muerte, 3 aspectos negativos, un aspecto positivo que tiene que ver con morir o con la muerte. ¿Qué, hermanos, nos espera más allá de la muerte? ¿Qué nos aguarda? Es una gran interrogante que todos aquellos que son incrédulos, hermanos, o que tienen falta de fe o que dudan, ¿sí?, se hacen a cada momento. Los grandes filósofos, pensadores de nuestra historia, los científicos han dicho y han pensado que hay más allá de la muerte. La mayoría asegura que después de la muerte no hay nada, ¿verdad? Los científicos, la ciencia enseña que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, y con ello dice que la muerte entonces es el fin de la existencia del hombre, hermanos. Pero para los que creemos en Cristo, hermanos, para los que vivimos en esta vida de convicción y de fe, sabemos que no es así. Las Escrituras, hermanos, son claras. No estamos más con los ojos vedados, sino que sabemos con toda seguridad, por el testimonio de la palabra de Dios y por la fe, hermanos, en la que estamos meditando el día de hoy, sabemos que esto no es así. No tenemos dudas de que hay más allá de la muerte. No debería de ser así. Para el cristiano, no estamos como el salmista Eulalio González, ¿verdad? Mejor conocido para la raza como el piporro, que decía en una de sus canciones: ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Y que sube y que baja y otras cosas, ¿verdad? Hermanos, no debemos vivir así, con ese temor, con esa angustia de ¿a dónde iré después de que muera? Si estamos en Cristo, la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Nos ilumina como una lámpara que ilumina un camino y nos dice a dónde vamos después de la muerte. Quiero que abra su Biblia en Hebreos 11, del verso 8 al versículo número 10. ¿Qué hay más allá de la muerte? Hebreos 11, 8 al 10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el versículo 9, hermanos, de este pasaje que hemos leído, que Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, hermanos, los cristianos en esta tierra, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como Salvador. La Biblia dice que nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos y que vivimos en esta tierra como extranjeros y como advenedizos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Nuestra permanencia, por lo tanto, en este mundo es únicamente temporal. El versículo 10 de este pasaje que leímos dice que Abraham, de la misma manera que nosotros,
esperaba, aguardaba por otra ciudad, cuyo arquitecto, es decir, quien la diseñó, quien la planeó y quien la construyó, el constructor, es el mismo Dios Todopoderoso. Es una realidad, hermanos, que no debemos ignorar. Nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra que es únicamente temporal. Juan 14, 1 al 3 dice que no se debe turbar nuestro corazón. El mismo Señor Jesús hablando dice: ¿creen en Dios? Crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque yo quiero que donde yo esté, sí, donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Nosotros, hermanos, estamos tan apegados a esta tierra porque es lo que conocemos. Por eso es que hay tanto temor de morir y se ha agravado este asunto también entre el pueblo cristiano de una manera impresionante en este tiempo. El problema, hermanos, de nosotros, aún siendo cristianos, es que como seres humanos, hermanos, nuestra mente está muy limitada y nuestro razonamiento, que es lógico, nos quiere meter todo el tiempo en dificultades y de hecho lo logra. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos esto, queremos lo que hay, lo que vemos, lo que tocamos, hermanos. Y ese es el error más grande que cometemos, basar toda nuestra esperanza en lo que hemos logrado tener según nosotros en esta vida. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y versículo 21, que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía también el hermano Alfredo este pasaje. Cuando vemos, hermanos, en este versículo, sabiendo que, permítame parafrasearlo, dice Pablo, vivir en esta tierra, siendo cristiano, pues es agradable, resulta ser bueno y además, ¿sí?, vivo para Cristo, para predicar su evangelio, para servirle, para llevar a otros las buenas nuevas de salvación. A un encarcelado le predico a los presos. Entonces, si vivo aún en esta vida, es porque vivo para servir a Cristo. La vida en esta tierra tiene un fin, tiene un propósito, sí, pero es mucho más maravilloso morir para ir con Cristo. ¿Qué le parece eso? ¿Qué piensa usted cuando ve este pasaje? Que parafraseé y que es entendido de una manera así tal cual, hermanos. Dice Pablo, el vivir en esta vida es bueno, sirviendo a Cristo, viviendo para Él, pero es mucho mejor morir, porque voy a ir a su presencia. Seamos honestos. ¿Acaso no decimos, sí, para mí el vivir es Cristo, pero morir, pues está difícil, me da miedo, no quiero? Es una realidad, hermanos, y es una realidad porque nuestra mente es una mente terrenal. Es así, seamos honestos. Primera a los Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ponga atención, hermanos, a este pasaje, a los Corintios 2:9. ¿Qué dice este versículo, hermanos? Lo leo nuevamente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice el Señor, ustedes, hijos míos, están tan apegados a esta tierra, a las cosas materiales, a las cosas terrenales,
están tan apegados a esas cosas, las quieren y las desean tanto, porque no tienen ni idea de lo que yo tengo preparado para ustedes en el cielo. Gloria a su nombre. Este versículo, hermanos, debería hacernos suficiente para anhelar ir a la presencia de Dios en este momento, hermanos. Pero la verdad es que no queremos. Esa es la verdad. Porque, ¿y qué va a pasar con nuestros hijos? Pensamos así. O, ¿qué va a pasar con aquello que tenemos? Aquello que con tanto esfuerzo y sacrificio logré juntar en esta tierra. Estamos apegados a esa casa que durante muchos años nos costó esfuerzo, trabajo, sudor, lágrimas. Estamos apegados a las cosas materiales y no a las celestiales. Quiero hacer una aclaración en este punto, hermano. No estoy diciendo, no estoy mencionando, entonces ya vamos a morirnos todos, no tiene ningún sentido vivir en esta vida. Ojo, no estoy diciendo tal cosa. Dios, hermanos, es el dador de la vida y solamente Él sabe cuándo se la lleva. Tampoco digo que no pidamos a Dios por sanidad, sería una contrariedad, hermanos. Tampoco digo que no pidamos a Dios por el cuidado de las personas o por nuestro cuidado de nuestras familias. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estuvo en la tierra, anduvo caminando y sanando en las aldeas, en las sinagogas. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvo compasión. Tenemos un Dios que es compasivo y misericordioso. Y, hermanos, así como lo hizo Cristo en aquellos entonces, hace 2000 años, al día de hoy, lo sigue haciendo. Lo hemos visto su mano de poder extenderse sobre nosotros. Pero, hermanos, nos equivocamos, y ese es el punto. Nos equivocamos cuando anteponemos lo que nosotros queremos, lo que deseamos. Nuestros anhelos los anteponemos a la voluntad de Dios. La palabra misma lo dice. Pedimos, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, hermanos. Entendamos esto. Dios permitió, hermanos, esta pandemia por sus planes, por sus propósitos. Y suele ser una necedad que estemos rogando y pidiendo, porque he escuchado predicadores decir: Señor, que ya se acabe esto, te rogamos que ya se acabe esto. Hermanos, no consideramos, deberíamos hacerlo, que Dios tiene planes que son más altos, que tiene pensamientos que son más profundos y más altos que nuestros propios pensamientos. Y esto es porque nosotros tenemos la mira en las cosas de esta tierra, pero Él tiene la mira puesta en las cosas eternas y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo debemos pedir a Dios, hermanos, ante la situación en la que estamos viviendo? Ya lo hemos dicho. Señor, ten misericordia de nosotros, si así te place, pero ante todo, Señor, que se haga tu voluntad. ¿No fue acaso la oración que hizo Jesús en el Getsemaní? ¿No le dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba? Pero hágase tu voluntad. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, hermanos, quien aún en medio del sufrimiento y de lo que le aguardaba, sabiendo que iba a morir, que iba a sufrir, que iba a ser crucificado, que se iban a burlar de él, que lo iban a golpear, que iba a pasar por el escarnio mayor que cualquier persona pudiera pasar. Él dijo: Señor, hágase tu voluntad. No dijo: por encima de todo no quiero sufrir. Dijo: Señor, hágase tu voluntad. Déjeme decirle algo, hermanos. Suena quizá un poco brusco, pero es la realidad. Yo lo creo, hermanos. Déjeme decirle que las personas que han partido a la presencia del Señor y están con Cristo, déjeme decirle, incluido mi papá, que están muchísimo mejor que nosotros. Dice la palabra en Apocalipsis que allí ya no hay más muerte, ni más llanto, ni más dolor, y que las cosas ya pasaron. Ellos están muchísimo
mejor que nosotros, hermanos, en la gloria, que nosotros con todos los mugreros que tenemos. Le digo a mi esposa, platicando seriamente con ella, porque a raíz de la muerte de mi papá, tomé este asunto de la muerte, por decirlo de alguna manera, de una manera más clara. Me cayó el 20, hermanos, de este tema de la muerte. Y hablo con ella abiertamente. Le digo, si me muero, no se va a acabar el mundo, ¿verdad? Decía también mi papá eso. Al contrario, le digo, te va bien. Te va bien por el seguro de vida. Te va bien por la pensión, ¿sí? Y se puede conseguir un cuate menos feo, ¿verdad? Y menos panzón. Soy honesto, hermano, si le digo, sí me preocupan los niños. Es una realidad, nuestra naturaleza, nuestra debilidad, hermanos. Me preocupan mis hijos porque aún son pequeños. Pero, hermanos, confío en que Dios es más sabio que yo, infinitamente superior en sabiduría, y que Él me dejará vivir hasta que sea necesario para los planes que Él tiene para mí en este mundo, para los que me rodean. Y en esto, hermanos, encuentro descanso. Piensa en eso. Piensa en eso. La muerte nos acecha, es cierto. Somos pecadores. A causa de nuestros pecados la muerte está ahí. Por eso nos enfermamos. Por eso sufrimos. Por eso hay dolor, hermanos. Tristeza, angustia en esta vida. Pero, hermanos, en Cristo Jesús esto cesa, esto acaba. Porque con Él, hermanos, las cosas pasan, las primeras, y todo es nuevo. Ya no hay muerte, hermanos, solamente hay dicha, vida y felicidad con el Señor Jesucristo. Cuando una persona se muere, ¿qué solemos decir, hermanos? Decimos, tuvimos una gran pérdida porque falleció esta persona. Es una realidad. Cuando vamos a un lugar a dar el pésame, a un velorio, a un sepelio, ¿qué decimos? No, pues lo siento por tu gran pérdida, ¿verdad? Es una realidad. Pero Pablo, hermanos, dice que si morimos es ganancia. El ser humano dice que es una gran pérdida, pero Cristo dice que si morimos es una grande ganancia. Lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Cristo mismo hablando a su pueblo diciendo, si mueres y vives para mí, no te preocupes, es mucho mejor eso que lo que tienes en la vida terrena. ¿Qué le parece? ¿Se fija cómo pensamos diferente a lo que piensa el Señor? Eso es por nuestra naturaleza. Es una gran pérdida, Cristo dice, por medio de Pablo, es una gran ganancia. Y los que saben de contabilidad, de finanzas, saben que es exactamente lo contrario. Pérdidas contra ganancias. Ahora bien, no quiero que se me vayan a alocar, hermanos, amigos. La palabra de Dios dice, no matarás. Como Dios ya sabe cómo somos, ¿sí? Y la línea es muy delgada en nuestra manera de ser, hermanos. Dijo, no matarás, ¿verdad? No vaya a ser que cuando termine esta meditación usted le diga a su marido que ya la tiene cansada, oye viejo, te voy a mandar allá para arriba, ¿verdad? Para que te vaya mejor que aquí en esta tierra conmigo. No funciona el asunto así, mi amado hermano, mi amada hermana. También el marido, ¿verdad? No vaya a hacer esas cosas. Si la palabra de Dios, no matarás, y en ello implica también el no atentar con nuestra propia vida, porque Dios es el que ha dado la vida y el que nos la puede quitar en su perfecta voluntad, hermanos. Él sabe cuándo va a ser el momento. No vivamos agobiados por esa razón. Él ya lo ha determinado, hermanos. Sabe cuándo será el momento adecuado para cada uno de nosotros para partir a su gloriosa presencia con Él. Para entender mejor el contexto, hermanos, y ya casi estamos terminando con esto, llevamos 39 minutos,
Para entender mejor el contexto de Filipenses 1:21, donde dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, quiero leer los siguientes 2 versículos, 3. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice Pablo, pero bueno, el morir es ganancia, eso quiero porque voy a estar en la presencia de Dios, pero quedarme aún en la tierra es beneficio para la obra, para ustedes, para predicarles. Entonces, no sé qué escoger. Porque dice, y esto es muy interesante, hermanos, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora utiliza la palabra muchísimo mejor en lugar de ganancia. Pero dice, quedarme en la carne es también necesario por causa de vosotros. La actitud de Pablo, hermanos, es la clave. Él dice, yo estoy bien porque estoy sirviendo, porque estoy viviendo para Cristo en esta tierra. Pero si me voy, también estoy bien. ¿Por qué? Porque quiero estar con Él. Y entonces Pablo le deja todo, hermano, el asunto a la voluntad de Dios. Esa es la clave. Dice, Señor, yo hago lo que tú quieras. Y eso lo dice el versículo 23, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice, lo que el Señor decida, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a que se haga su voluntad y no la mía. ¿Qué le parece eso, hermano? Pablo manifiesta deseos de partir, cosa que no es normal, ¿sí? Pero hay una razón, hermano. Una persona que tiene deseos de partir, de morir, normalmente es porque tiene algún problema, ¿verdad? Porque está depresivo. Pero hermanos, Pablo sabía de lo que estaba hablando. El hermano Alfredo nos platicó esta historia que Pablo había sido arrebatado, hermano. Sabía de lo que estaba hablando porque había presenciado, ¿sí?, cómo iba a ser el estar con el Señor, el estar en su gloria, hermano. Él sabía de lo que estaba hablando. Por eso tenía un deseo también de estar con Él, de partir hacia su presencia. Para los demás, la enseñanza es, Dios, y lo repito, le va a dar la vida que sea necesaria por causa de la obra, por causa de su familia, por causa de usted y los que le rodean. No tema y viva mejor rogando que se haga tu voluntad, Señor, y en eso encuentre descanso. La paradoja de la muerte es que Cristo murió para darnos vida. Dios pide que muramos a nuestros pecados para no sufrir la muerte eterna. Y que para morir una sola vez y no ir a la segunda muerte, hay que nacer 2 veces en esta vida. Nacemos cuando nuestra madre nos da a luz, en el parto, pero Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del espíritu. Entonces, para no morir 2 veces, no sufrir la muerte física y después la muerte eterna, usted, amigo que no es cristiano, sepa que tiene que nacer por segunda vez, tiene que ser bautizado, porque en el bautismo se representa el segundo nacimiento, la resurrección, una nueva vida con Cristo nuestro Señor. La conclusión, hermanos, de esta meditación es: el asunto del COVID-19, hermanos, es triste. Les decía que en este año han muerto 1.2 millones de personas de los 60 que morirán este año por todas las otras causas en general. No vivamos, hermanos, con miedo a la muerte. La muerte es una realidad, ya lo vimos. Y ha cobrado fuerza este temor en esta pandemia por la cobertura de los medios informativos. Hermanos, cuando termine esta meditación, habrán muerto en este lapso que estuve hablando más de 5,000 personas, por muchas más razones que por la pandemia, por el coronavirus. Mueren de muchas razones: de cáncer, de asesinatos, de hipertensión,
de influenza, de muchas más cosas se mueren las personas. En este momento le digo, desde que empecé hasta terminé, han muerto 5,000 personas en el mundo. Vivamos y disfrutemos de la vida, hermanos, sin temor a la muerte, pero vivamos para Cristo, dice Eclesiastés. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, Eclesiastés 12, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Viva, sea feliz, viva con su familia, disfrute, viva para Cristo, sírvale, vivimos para Él como cristianos, porque sepa que un día Dios va a traer y va a sacar a la luz todas las cosas, todas las obras que hayamos hecho, sean buenas o sean malas, y por ellas vamos a ser juzgados, hermanos. Tener a Cristo hoy es tener vida más allá de la muerte, más allá de la muerte. El estado del creyente después de la muerte es diferente y mejor al que experimentamos en esta vida, créalo. El tiempo de prueba de la humanidad culmina con la muerte. Nuestro destino está decidido una vez que morimos. No hay ninguna esperanza de una segunda oportunidad para los incrédulos, para el arrepentimiento después de la muerte. No hay ningún purgatorio, un lugar para purgar nuestros pecados 10, 15 años y después pasar a la gloria. No es así. No vamos a mejorar nuestra condición futura si morimos sin Cristo en nuestra vida. Proverbios 11:7 dice que cuando muere el hombre impío perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. La muerte, hermanos, constituye para los impíos condenación, pero constituye para el creyente la inmediata terminación del sufrimiento y de las tormentas de esta vida. Al pasar a un estado de bendición, ¿qué le parece? Dice Proverbios 14:32 que por su maldad será lanzado el impío al lago de fuego. Pero el justo en su muerte tiene esperanza. En la historia del rico y Lázaro que mencionó también nuestro hermano Alfredo, el consuelo que el rico le niega en la tierra es encontrado por Lázaro más allá de la muerte. Más allá de la muerte. El rico niega una migaja de pan a Lázaro, pero ahora le niegan a él una gota de agua. Los que tienen a Dios en este mundo, hermanos, Dios los tendrá a ellos más allá de la muerte. Dice el Salmo 48:14, y es el último versículo que leemos este día. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará, dice el Salmo 48:14. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Padre, porque en ti encontramos el consuelo que nuestra alma necesita, Señor. Porque las situaciones de esta vida, Padre, nos afligen. Hay temor por nuestra debilidad, Señor, por nuestra naturaleza. Hay temor, tú lo sabes, Padre. Pero confiamos en ti, Padre. Confiamos en ti, en que tú, Señor, nos vas a guiar más allá de la muerte. Considera a mis hermanos que batallan con estas cosas. Ayúdales, Padre. Ayúdanos a nosotros a poder ayudarles, Padre, a poder aconsejarles, Señor, acerca de estas cosas. Que tu meditación quede guardada en sus corazones. Es mi deseo. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, para quien es gloria y honra. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Terminamos esta meditación sabiendo que, como ya dijimos, Dios, hermanos, nos va a guiar más allá
de la muerte. Que Dios les bendiga grandemente en este día.